Bienvenidos a esta primera lección de fundamentos en la cual veremos qué es .NET. .NET es una plataforma muy importante para nosotros ya que la mayoría de nuestros desarrollos están basados en .NET. Veremos qué es .NET, cómo lo podemos utilizar, qué cosas podemos desarrollar con .NET y también veremos qué cosas no son .NET, porque a veces cuando estamos comenzando tendemos a confundirlo, tendemos a darle otras definiciones. Entonces vamos a aclarar este punto. Podemos ir directamente a la página de .NET, directamente en Microsoft nos da una definición, algunos tipos de proyectos, nos amplía un poco más el panorama de lo que es .NET. La definición oficial que encontramos en Microsoft es que es una plataforma de código abierto para desarrolladores. Es importante mencionar que es de código abierto, que es gratuita, ya que nosotros podemos desarrollar tanto nuestros proyectos personales como proyectos empresariales grandes sin ningún problema. Se usa para compilar muchos tipos de aplicaciones, es decir, estamos hablando de que nos sirve desde aplicaciones de consola, aplicaciones de escritorio, aplicaciones web, aplicaciones móviles. Muchos tipos de plataformas se basan en .NET y podemos compilarla y llevarla a producción mediante .NET. Está escrito en varios lenguajes, el principal de ellos es C#. También otra cosa que tendemos a confundir al principio es decir que C# es .NET. C# como tal es el lenguaje de programación, pero .NET es la plataforma de recursos que nos permite interpretar ese código. Entonces cuando estamos hablando de C#, es el lenguaje de programación, a veces directamente lo asociamos con que C# es .NET. Listo. En la página de .NET, algo interesante que pueden ver, aquí ustedes pueden comenzar, aquí hay incluso hasta un curso completo. Si vamos a la parte final, aquí hay algo interesante que dice quién usa .NET. Entonces podemos ver un listado de plataformas muy grandes a nivel mundial que utilizan .NET para sus desarrollos. Inclusive podemos visitar estas páginas. Casi todas las plataformas de Azure y de Microsoft están basadas, o todas están basadas en .NET porque es su producto estrella, por decirlo así. Power BI, que es una plataforma también de análisis de datos muy importantes, está basada en .NET. Y muchas otras plataformas, aquí podemos ver algunas de ellas. Y hay muchas más que están basadas en .NET. Entonces, .NET es la plataforma de recursos, lo instalamos en nuestro equipo. ¿Qué otra cosa no es .NET? Cuando utilizamos Visual Studio, muchos tienden también a decir que directamente cuando yo abro Visual Studio, entonces ya directamente eso es .NET. Entonces, ¿qué otra cosa no es .NET? Visual Studio no es .NET. Entonces, si bien muchos de los tipos de aplicaciones, casi todos los que hay acá, están basados en .NET, hay varios que no. Por ejemplo, si yo abro Visual Studio, aquí voy a poder ver que aquí tengo proyectos basados en React, que ya no pueden utilizar .NET o pueden utilizar Node. Incluso hay unos proyectos que pueden utilizar Python y algunos frameworks que están hechos para utilizar con Python que no necesariamente utilizan ni C# ni Python como su código base, y aún así los puedo trabajar a través de Visual Studio. Entonces, ¿qué otra cosa no es C#? Visual Studio no es C#, sino que es el IDE en el cual sí puedo desarrollar muchos proyectos C#. Bien, otro ejercicio importante a hacer es que cuando nosotros instalamos Visual Studio de una vez nos instala el .NET, de una vez nos instala el .NET. Entonces, si nosotros vamos a nuestro instalador y revisamos, por aquí hay un apartado donde dice componentes individuales. Cuando nosotros instalamos Visual Studio, directamente nos instala .NET. Entonces, porque pues los recursos corren a través de .NET y pues Visual Studio los instala. Podemos hacer un ejercicio. Vamos a internet y escribimos .NET. Lo primero que nos va a salir es esta plataforma o esta página que nos muestra las diferentes versiones de .NET. Esta es la última versión, la versión 8.0. Entonces, .NET
está creado por versiones. La última versión ahorita es la versión .NET 8. Es una versión en la cual nosotros vamos a estar por mucho tiempo, ¿sí? Puede que estemos varios años con esta plataforma .NET 8. Ahorita ya están en preview de la plataforma .NET 9. Algo que no recomiendo es que nosotros estemos migrando nuestros proyectos continuamente cada vez que salga una versión de .NET. Ahorita en menos de un año está saliendo una versión nueva de .NET. Es decir, la versión de .NET 8 salió hace más de un año. La versión de .NET 7 salió hace 2 años. Y así constantemente cada año está saliendo, aproximadamente cada año está saliendo una versión nueva de .NET. Pero cada vez que salga una versión nueva de .NET no podemos estar migrando nuestros recursos hacia esa nueva versión, sino que tenemos que estabilizarnos en una versión. Por eso nosotros, la mayoría de nuestros desarrolladores están basados en .NET 8, porque es una plataforma estable, tiene muy buenos recursos. Realmente vale la pena si tenemos un proyecto en .NET 7. Hay ciertas ventajas que sí tiene .NET 8 que no tienen los otros .NET. Pero la idea es estabilizarnos en una sola versión y no estar cambiando cada vez que salga una nueva versión, porque eso también es una desventaja, es un gasto y es un desgaste que no debemos tampoco tener, sino estabilizarnos en una versión. Entonces, si yo busco .NET 8 y entro acá, principalmente hay 3 recursos que nosotros instalamos en nuestro equipo. A diferencia de instalar todo un entorno de desarrollo que nos toma algunas horas, instalar .NET nos toma solo unos minutos, no es tan pesado. Entonces, yo, por ejemplo, aquí hay 3 recursos principales que se instalan, todos son muy importantes, la mayoría de ellos debemos nosotros saberlos manejar, o todos, los 3. El SDK es el que permite que nuestras aplicaciones depuren, es decir, que cuando yo corro una aplicación como esta de acá, este es un ejemplo, como este de acá, esta aplicación está corriendo en mi sistema operativo, no está corriendo en la web, sino que mi sistema operativo lo corre, abre el navegador y aquí tengo este proyecto. Eso lo hago a través del SDK. Ese SDK no pesa tanto, es liviano. Vamos a mirar por aquí más o menos cuánto pesa. Aquí lo tengo. Y pesa poquito, mire, pesa 198 megabytes. No pesa mucho en comparación a todo un software que puede pesar 20, 30 gigas. Este recurso lo podemos instalar en unos cuantos minutos. El siguiente recurso muy importante es el runtime. El ASP.NET Core Runtime es lo primero que comienza a correr en el sistema operativo. También es importante, aunque muchas de las funciones las cubre el SDK. Y otro recurso súper importante es el hosting bundle. Entonces tenemos que si yo instalo acá SDK, instalo aquí runtime, y el hosting bundle es súper importante porque es el que nos permite desplegar un proyecto a través de un servidor como lo puede ser IIS, que es Internet Information Service, que es el servidor que viene por defecto en Windows. Podemos utilizar el hosting bundle para desplegar nuestro proyecto y que desde cualquier parte del mundo accedan a nuestro servidor en nuestro equipo y puedan tener a disposición nuestro sitio web. Entonces eso es lo que hace el hosting bundle, es importante. Si nosotros tenemos una versión de .NET 8, no podemos utilizar recursos de .NET 7, no van a funcionar. Los recursos de .NET 8, los paquetes de .NET 8 son para .NET 8, los paquetes de .NET 7 son para .NET 7. Ahorita con la nueva versión los paquetes de .NET 9 son para .NET 9, pero no podemos utilizar recursos de una versión de .NET para otra versión de .NET. En este caso, esta última versión es la 8.0.8. Nosotros podemos utilizar recursos de la 8.0.401, recursos de ahí para abajo, pero no de una versión 7 o 6 diferente a la que estemos utilizando. Es decir, el primer número debe ser el mismo para que esos recursos funcionen. Entonces, al instalar el SDK, ya nosotros podemos hacer esto, depurar este proyecto que está aquí.
Lo podemos depurar por consola sin necesidad de tener Visual Studio instalado. Esto es importante recalcarlo, ya que nosotros podemos utilizar .NET sin tener que utilizar Visual Studio. Es decir, podemos utilizar cualquier otro editor de código para configurar nuestro proyecto sin necesariamente o obligatoriamente tener que utilizar Visual Studio 2022 o la versión que estemos usando. Entonces, básicamente esto es Visual Studio, de esto se trata. Instalamos nuestros recursos, esto corre en el sistema operativo. Y otra cosa importante, si ustedes tienen una entrevista y en donde realmente van a saber si ustedes saben de .NET, es saber la diferencia entre .NET Core y .NET Framework. .NET Framework era la plataforma antigua que utilizaba .NET. La diferencia es que .NET Framework solamente corría en sistema operativo Windows. Solamente era para Windows, para proyectos que uno tenía en plataforma Windows. Pero .NET Core corre en cualquier sistema operativo. Por eso ya aquí nos dice que es multiplataforma. Lo podemos correr en diferentes sistemas operativos y sin ningún problema. Entonces la diferencia de .NET Framework es que solamente era para Windows. Entonces eso es importante entenderlo, saber qué es .NET, qué no es .NET. Podemos instalarlo en nuestro sistema operativo y básicamente la mayoría de nuestros recursos, de los proyectos que creamos, del soporte de esta plataforma está creado con .NET.